el flujo no estacionario o flujo estacionario. Vamos a ver cuándo un flujo es estacionario y también no estacionario. En este caso, decimos que un sistema opera bajo un régimen estable, permanente o en flujo estacionario cuando la masa dentro del sistema o el volumen de control que denominamos en un sistema abierto no varía, ¿no? O no hay acumulación de masa dentro del sistema o no hay disminución de masa. Por lo tanto, nosotros decimos que la derivada de la masa dentro del volumen de control es igual a cero, ¿no? Porque se mantiene constante la masa. Eso es importante de nuestra ecuación del balance de masa y del flujo másico. Por lo tanto, como la derivada de la masa dentro del volumen de control con respecto al tiempo es igual a la suma de la masa que entra menos suma del flujo másico que sale, es igual a cero. Bien, entonces, también esta se llama la ecuación de continuidad, ¿no? Despejando de aquí tendríamos sumatoria de flujo másico que entra es igual a sumatoria de flujo másico que sale, ¿no? Entonces, muchos sistemas trabajan con este régimen permanente o estable que se denomina estacionario, cuando toda la masa que entra al sistema es igual a la masa que sale, ¿no? Muchos dispositivos que vamos a estudiarlo, como son las toberas, las turbinas, se aproximan a un flujo estacionario. Y la masa que entra en flujo másico es igual a la masa que sale, ¿no? Para hacer el análisis de masa o de flujo másico. Para una corriente única se tiene un flujo másico de una sola entrada es igual al flujo másico de una salida, ¿no? Entonces, la entrada en el estado inicial, el flujo másico es, si fuese constante, la densidad por la velocidad y por el área de entrada. Es igual al flujo másico de salida, ¿no? En un estado 2. Flujo, densidad, velocidad, área, ¿no? En unidades de kilogramo por segundo. El flujo másico se conserva, ¿no? Durante un proceso de flujo estacionario, entonces siempre se conserva el flujo másico. En el caso del flujo volumétrico, como vamos a ver aquí también en esta diapositiva, el flujo volumétrico no se conserva en gases, ¿no? En los líquidos sí podemos usar como una conservación para el flujo volumétrico, ¿no? Porque en el caso de los líquidos la densidad no varía, ¿no? O se aproxima a ser constante la densidad de los líquidos, ¿no? Hay muy pequeña variación. Por eso se dice que los flujos volumétricos se conservan para el estado líquido. Decimos flujo volumétrico a la entrada es igual al flujo volumétrico a la salida. En unidades correspondientes de metro cúbico sobre segundo. Entonces sabemos que el flujo volumétrico, si tiene una entrada, de una única entrada, velocidad por área, ¿no? Y si la velocidad es constante. Flujo volumétrico a la salida, estado 2, velocidad 2 por área 2. Este es el flujo incompresible, ¿no? Para una corriente única, en este caso para líquidos. El trabajo y energía de un fluido en movimiento. Es importante ver que cuando nosotros tenemos un fluido en movimiento, hay una energía de flujo, ¿no? En el fluido en movimiento hay una energía que lleva esa masa, ¿no? Y la fuerza necesaria para introducir la masa en el volumen de control, a partir de su definición, podemos decir que es la presión por el área. Esa fuerza que se necesita para que pueda haber el flujo dentro, o que ingrese una masa a mi sistema, ¿no? Ese flujo necesita una fuerza. Y el trabajo para que se pueda mover esa masa es la fuerza por L, ¿no? Por el distancia o por el desplazamiento L. Y nosotros, al reemplazar la fuerza presión por área, podemos decir el área transversal, esta área transversal de aquí, por L, la distancia o el desplazamiento que avanza la masa, decimos que es P por V, ¿no? Área por longitud que avanza es el volumen. Entonces, este trabajo para impulsar la masa dentro de un volumen de control es lo que se denomina el trabajo de flujo, o también energía del fluido en movimiento. Siempre hay, en este caso, cuando tenemos un fluido en movimiento, el trabajo de flujo. Entonces, unidades también de trabajo en joules. Si nosotros queremos
obtener un trabajo de flujo específico, dividimos por la masa, ¿no? Al dividir por la masa, el volumen se convierte en volumen específico. Por lo tanto, el trabajo de flujo en unidades específicas de Joule sobre kilogramo es la presión multiplicado por el volumen específico. Entonces, el trabajo de flujo o energía de flujo vendría a ser ese trabajo que debe vencer la presión para poder introducir una masa dentro del volumen de control que está representado acá y atravesar la frontera, ¿no? En el instante inicial, aquí hay una entrada de masa y aquí se refleja la salida de masa, ¿no? Del sistema. Entonces, hay ese trabajo de flujo siempre en un sistema abierto para poder introducir la masa y pueda salir también masa. Esa es la energía o trabajo de flujo. ¿Sí? Entonces, la energía total de un fluido en movimiento, vamos a analizarla ahora en unidades específicas. En este caso, vamos a ver qué es la energía del flujo o trabajo de flujo, P por V, más la energía interna que hemos estudiado, más la energía cinética y la energía potencial. Toda esta es la energía de un fluido en movimiento. La energía de flujo, energía interna, energía cinética y energía potencial, ¿no? Así, de esa manera vamos a tomar en cuenta en sistemas abiertos. Si la energía de un fluido en reposo en sistema cerrado es, ¿no? En un sistema cerrado no hay la energía de flujo. Solamente la energía total en un sistema cerrado es la energía interna, ¿no? Más la cinética y la potencial. Pero a veces se desprecia la cinética y potencial y solamente tomamos en cuenta como la energía interna. En este caso de fluido, energía de un fluido en movimiento, tomamos en cuenta la presión por el volumen, que es el trabajo de flujo, más la energía que es de un sistema cerrado, ¿no? La energía de un fluido en un sistema cerrado. Reemplazando, entonces tenemos PV más U, esta misma ecuación, más energía cinética más energía potencial. Pero a esta suma de la presión por el volumen más la energía interna es lo que nosotros denominamos la entalpía, ¿no? Entonces, para un fluido en movimiento, simplemente tomamos en cuenta la entalpía, que es la suma de la energía de flujo, PV, más la energía interna. Y finalmente decimos que la energía de un fluido en movimiento es la entalpía, representa aquí, más la energía cinética, más la energía potencial, ¿no? La entalpía lo obtenemos de tablas, sabemos con dos propiedades intensivas o específicas. La energía cinética es velocidad al cuadrado sobre 2 y gravedad por altura, la energía potencial, ¿no? Esto en unidades específicas, ¿no? Bien, es entonces la energía de un fluido en movimiento. La energía de un fluido en movimiento también que transporta, la energía transportada por una masa, al multiplicar la energía específica por la masa, podemos obtener en unidades de energía de kilojoules de energía. O también como tasa de energía transportada, es decir, multiplicar el flujo másico por la energía específica, ¿no? La energía específica de un fluido en movimiento. Y vamos a obtener aquí en kilojoules sobre segundo. Flujo másico, kilogramo sobre segundo, y esto está en kilojoules sobre kilogramo, se simplifica kilogramos y obtenemos en kilojoules sobre segundo. Y nosotros sabemos que el kilojoule sobre segundo es el equivalente a kilowatts. Bueno, esto es entonces la energía o tasa de energía llamamos, ¿no? En unidades de kilojoule sobre segundo. Bueno, esas son entonces las unidades para la energía, unidad en kilojoule y energía también unidad de kilojoule sobre segundo, equivalente al kilowatt.